Voy a- Comenzamos la grabación también. Les quiero dar una muy cordial bienvenida en esta mañana, por lo menos aquí desde Chile, desde donde les doy la bienvenida a este evento, esta mañana del 24 de octubre, en el que vamos a presentar este documento de análisis de política que hemos titulado, como ven ahí, Evaluación crítica del principio 10 en América Latina y el Caribe, oportunidades y desafíos para la democracia ambiental en el contexto regional. Mi nombre es Gabriela Cabaña, yo soy coordinadora de proyectos del área de incidencia y democracia ambiental de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Hoy día les voy a compartir este documento que ya se encuentra disponible en nuestro sitio web, tanto en español como en portugués. Ahí les vamos a dejar el link también en el chat para que lo puedan mirar. Pero la idea del día de hoy es, bueno, contarles de qué se trata el documento, por supuesto, pero también poder generar un diálogo, una conversación y poder también dar espacio tal vez a preguntas y a las cosas que a ustedes les puedan interesar. Y para comenzar ese diálogo tenemos un invitado muy especial también que va a estar comentando al final, luego de la presentación, que lo voy a presentar en su momento. Y luego de ese comentario vamos a abrir el espacio para preguntas. Entonces, ahora les espero presentar este documento en unos 20 o 25 minutos. Bien, vamos entonces. ¿Por qué hablar de democracia ambiental? ¿Y por qué estamos poniendo este tema en discusión hoy día para América Latina? La democracia ambiental, en términos muy amplios, la podemos entender como una aproximación a la democracia que no ignora la dimensión socioambiental y que reconoce nuestra integración como seres humanos en la naturaleza como parte de la naturaleza. Esto que puede parecer tan evidente, es necesario ponerlo en el centro y enfatizarlo, porque lamentablemente las visiones más convencionales de la política y de la democracia suelen externalizar la naturaleza, ¿verdad? Entender que nuestra relación con la naturaleza pareciera estar en un orden fuera de la democracia. Entonces, por eso hoy día tenemos que hablar de democracia ambiental y de democratizar las decisiones que se toman que modelan nuestra relación de seres humanos con la naturaleza. Ahora, como les pongo aquí, este concepto tiene dos dimensiones. Una refiere a esta dimensión más sociopolítica, si queremos, que es la que les acabo de contar, como un entendimiento, pero tiene también una bajada, una operacionalización, por decir así, más política y jurídica. Y esa es la dimensión en la que nos vamos a centrar ahora en este documento. Y bueno, en general, cuando hablamos de democracia ambiental en esta dimensión, se suele hablar de que existen tres derechos de acceso, que son los que les pongo acá. Primero, el derecho de acceso a la participación, vale decir que podamos efectivamente participar de las decisiones que modelan nuestra relación con la naturaleza. El derecho a la información, es decir, que podamos acceder a la información de manera oportuna, relevante, entendible. Y finalmente, el derecho al acceso a la justicia ambiental, ya que se relaciona con todo lo que es la protección, por ejemplo, en caso de agresiones, el poder asegurarnos de que realmente se cumplan las normativas y poder accionar mecanismos que nos protejan cuando esas leyes no funcionan. Y se las pongo interconectadas porque la verdad es que son tres pilares de una misma estructura y si uno de estos pilares falla, los otros también, ¿no? O sea, no puede haber, por ejemplo, participación pública efectiva si es que no hay información. No hay información oportuna, entendible, clara, y lo mismo con la justicia, ¿no? No existe realmente justicia si es que no hay una participación pública real, ¿no? Entonces, los separamos, pero realmente son distintas dimensiones de una misma realidad. Bien, ahora, ¿por qué hablar del Acuerdo de Escazú? Que es en gran parte de lo que se trata este documento. El contexto, de nuevo, como les decía, jurídico-legal del Acuerdo de Escazú tiene que ver con el principio que está en el título de este documento, que es el principio 10, que hace referencia al principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se creó en 1992 en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, lo que también se le conoce como la Conferencia Río más 20.
Esa fue la semilla en la cual estos derechos se establecieron como tal y desde ese proceso se avanzó en un espacio de colaboración internacional que desencadenó y se consolidó en la adopción del Acuerdo de Escazú el año 2018. Y este acuerdo entró además en efecto el año 2021. Es decir, estamos ahora a 2025 frente a un acuerdo que es relativamente nuevo, pero ya no tanto, ¿no? Ya vamos viendo que se empiezan a establecer ciertas tendencias respecto a cómo está funcionando este tratado. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué nos centramos en lo que propone este tratado para el análisis que vamos a hacer ahora? Y lo que queremos destacar principalmente, que es un interés de nuestra organización, es que este acuerdo no es solo el primer tratado regional sobre asuntos ambientales, es decir, es el primer acuerdo de América Latina y el Caribe que nos convoca en torno a asuntos ambientales, específicamente de democracia ambiental, sino que es además el primer tratado que refiere explícitamente a las personas defensoras de derechos humanos ambientales como figuras de especial protección y figuras que están bajo amenaza. ¿Ya? Y ha sido como de los grandes logros y probablemente de los que más llama la atención, ¿no? También a nivel de lo que ha sido la difusión de este acuerdo. Sin embargo, si bien este acuerdo es un logro de la democracia y la cooperación internacional, lo que observamos y parte de lo que motiva a hacer este análisis es que el avance del acuerdo de Escazú ha sido lento y desigual. No solo porque no todos los países que podrían adherirse lo han hecho, que voy a hablar de eso también, sino que incluso en los países que son parte plenamente del acuerdo, existen todavía grandes brechas y grandes oportunidades de mejora, si lo ponemos en un sentido positivo, de implementación y de resguardo y verdadero fortalecimiento de estos derechos y, por lo tanto, fortalecimiento de la democracia ambiental. Y lamentablemente vemos que al mismo tiempo que pasa eso, la democracia ambiental y la democracia más ampliamente se ha seguido erosionando en nuestra región, ¿no? Que esto es parte de una tendencia mundial. Y vemos también que las personas defensoras de derechos humanos ambientales enfrentan cada vez más violencia. Entonces, hoy más que nunca urge ver cuál es el estado de avance de este principio 10, manifestado en el Acuerdo de Escazú en muchos sentidos, pero también ver cuáles son los desafíos que nos quedan pendientes todavía. Y estos son los puntos con los que hemos estructurado este análisis de política. El policy se centra en la situación de 5 países de la región, que son Brasil, Perú, México, Colombia y Chile, por su relevancia regional. Y lo que les voy a comentar ahora es las oportunidades. Identificamos oportunidades respecto a los 3 derechos de acceso. Hablamos de sinergias con la Convención Amazónica de Belén, que también habla de la necesidad de asegurar la participación de grupos históricamente excluidos, por ejemplo. Y hay también hay una sección de desafíos estructurales que también les voy a resumir acá en esta presentación. Y finalmente terminamos con recomendaciones para las personas tomadoras de decisión en estos países. Y el otro elemento que también es importante es que incluimos un corte temático de la situación de personas defensoras ambientales, en la cual vamos más al detalle numérico y de cambios en las tendencias de los últimos años respecto a las personas defensoras de derechos humanos ambientales en estos países. Así que esa es la estructura del documento y ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata cada punto. Bien, respecto a las oportunidades, como les decía, estamos analizando y yendo derecho por derecho, ¿no? Derecho a acceso a la información, a la participación y al acceso a la justicia. Respecto al derecho a la información, lo que estamos viendo es que si bien en todos estos países existen, por ejemplo, leyes de transparencia que aseguran y establecen cierto nivel de acceso a la información, existe mucho por avanzar y muchas cosas que se pueden mejorar respecto a la transparencia activa, es decir, a la rendición de cuentas y a la información que se entrega activa y directamente a las comunidades sin que ellas tengan que manifestar un interés particular. ¿Ya? Y esto es porque
Muchas veces el proceso de pedir información puede ser muy engorroso, se pueden pedir postergaciones, se puede argumentar que hay información sensible que no debe ser entregada, y de esto tenemos antecedentes. Por ejemplo, en Colombia muchas veces, respecto a información relacionada a la minería, se dice que no se puede entregar la información por ser información sensible. Y lo otro también, que persistentemente en los documentos que revisamos que analizan el avance del Acuerdo de Escazú, es que muchas veces la información que se otorga no es accesible, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo soy una persona defensora de un lugar rural que no tengo computador y me mandan un documento que solamente puedo ver en un computador, esa información para mí no es accesible, ¿ya? Y si está en un lenguaje que yo no entiendo, me la pueden haber entregado, pero no va a tener un uso significativo ni para mí ni para mi comunidad. Ahora, respecto a la participación, también acá hay muchas oportunidades todavía de mejorar. Todavía podemos ampliar los procesos participativos, y sobre todo un punto que sigue siendo encontrado como una falencia es que las autoridades y las personas que llevan a cabo estos procesos puedan rendir cuentas efectivamente de cómo se incorporan los procesos participativos en la toma de decisiones. Es decir, no basta con que yo haga una audiencia, con que yo reciba comentarios, observaciones, y después dé una respuesta final y nunca explique qué pasó con esos comentarios, cómo los consideré, si es que hice alguna modificación que los incorpore. Entonces, eso todavía es un desafío de parte de las autoridades, para que realmente esa participación no sea solamente un símbolo, ¿no? No sea solamente una práctica para hacer un lavado de imagen, sino que de verdad signifique una repartición del poder. Y lo otro es que lamentablemente hoy día los procesos de participación están todavía muy concentrados en lo que es la evaluación de proyectos, ¿ya? Y existen en algunos países sistemas relativamente instalados respecto a cómo se debe incluir la participación en la evaluación de proyectos. Sin embargo, mucha de la conflictividad relacionada a proyectos extractivos, por ejemplo, no alcanza a ser capturada por estos proyectos, ¿ya? Y tiene que incluirse, por lo tanto, la participación también en procesos de planificación, por ejemplo, que eso es lo que realmente puede disminuir la conflictividad ambiental. Si no, lo que pasa es que estos procesos de evaluación de proyectos terminan siendo como un cuello de botella, donde se concentra toda la conflictividad y no hay una democratización de los espacios previos que influyen en dónde se hacen estos proyectos, de qué manera, etcétera. No sé, se requiere como repartir esta participación también en otras instancias más preventivas, podríamos decir. Bueno, y finalmente, con el acceso a la justicia, todavía hay mucho espacio para acortar las asimetrías de poder que existen entre comunidades y empresas. Y acá también muchos documentos expertos mencionan la necesidad de establecer más instancias de mediación, en la cual esta gran diferencia de poder no sea tan un obstáculo para que se pueda llegar a soluciones satisfactorias. ¿Ya? Y esto como también está muy difundido en estos países. Y respecto también a la dimensión de personas defensoras ambientales de este elemento, todavía falta el fortalecimiento de protocolos de protección y el avance hacia mecanismos más robustos, con foco en la prevención. Y acá, solo para dar un ejemplo de Chile, en Chile, por ejemplo, tenemos un protocolo que puede ser activado por personas defensoras de derechos humanos, pero no hay un mecanismo más amplio que englobe ese protocolo, ¿ya? Y lamentablemente, muchas veces estos protocolos están orientados a reaccionar cuando ya ocurrió un ataque, por ejemplo, que fue violento. Entonces, acá todavía hay mucha oportunidad para tomar un foco más preventivo. Bien, la otra oportunidad que identificamos, que ya se las mencionaba, tiene que ver con las sinergias con la Convención Amazónica de Belén. La Convención Amazónica de Belén fue firmada por los países integrantes del Tratado de Cooperación Amazónica, el OTCA: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, el 2023. Y este acuerdo tiene como objetivo la promoción del desarrollo sostenible en la Amazonía, entendiéndola como una región particularmente importante y con desafíos que son específicos respecto a la erradicación de la pobreza y superación de las desigualdades.
Este acuerdo es inédito en su enfoque hacia los pueblos indígenas y poblaciones vulneradas que habitan la Amazonía, ¿ya? Y su foco está en la mitigación de los efectos del calentamiento global en sus múltiples dimensiones y en detener la pérdida del socioecosistema amazónico. Ahora, ¿por qué creemos que esta declaración está en sinergia con el diagnóstico planteado en el Acuerdo de Escazú? Es porque propone una agenda de cooperación para la región amazónica con un foco especial en los derechos humanos y en el fortalecimiento de la participación. Y reconoce en particular la necesidad de asegurar la participación plena de grupos históricamente excluidos, como son pueblos indígenas, poblaciones urbanas y poblaciones locales y tradicionales, y que esta necesidad tiene que ser abordada reconociendo las particularidades de estas poblaciones. Y también incluye mención específica sobre el resguardo respecto a defensores de derechos humanos ambientales, incluyendo la implementación de medidas para que estos tengan un entorno propicio y seguro para su labor, ¿no? Y el fortalecimiento de la cooperación policial y de inteligencia para prevenir delitos en su contra. Es bien ambiciosa esta convención, súper importante en lo que plantea. Y bueno, más adelante también Nicolás les va a contar un poco de en qué está, ¿no? En qué se ha avanzado en esta convención, porque lamentablemente también, al igual que con Escazú, no hemos visto el avance que deberíamos dar a la urgencia de estos temas. Bien, quiero pasar ahora a los desafíos estructurales. No sé por qué se ve algo en mi pantalla. Eso no es de mi presentación, hay como unas letras ahí. Lo siento, no sé cómo sacarlas, pero eso no es mío. Es como que alguien lo escribió. Bueno, voy a seguir. Me voy a mover ahora a los desafíos estructurales, ¿verdad? Como más, em, ¿qué es lo que estamos viendo ahora que nos preocupa respecto al estado de la democracia ambiental en nuestra región? Bueno, primero decir que nuestro diagnóstico es que hoy día en toda la región, no solamente en estos 5 países que estamos analizando específicamente, sino que en toda la región, existe una importante regresión democrática. ¿Ya? Acá es importante la historia que yo les contaba respecto al principio 10 que parte en 1992 y la formalización del Acuerdo de Escazú en 2018. Este fue un periodo muy inédito en la amplia cooperación y el apoyo que se tuvo de todas las partes para ponerse de acuerdo en este acuerdo, valga la redundancia, y pareciera que después de este momento ese impulso democrático se disgregó, ¿ya? Y esto se observa en el hecho de que, por ejemplo, Chile, que fue uno de los principales impulsores del acuerdo, no firmó hasta 2022 y que Costa Rica, el país donde se firmó el acuerdo, todavía no es parte, ¿ya? Muchos países que en su momento se manifestaron interesados y que incluso firmaron, no han llegado a ratificarlo y ha habido como un creciente escepticismo respecto a los mecanismos de protección consagrados en el derecho internacional. Y acá, esto es lo que les pongo en el punto 2 aquí, ¿no? Esta negativa a firmar y ratificar Escazú está en muchos casos basado en entendimientos malintencionados del acuerdo, ¿no? En algunos casos decir que si es que el acuerdo de Escazú es parte de una agenda globalista, que es parte de la agenda de la ideología de género, o que si se adopta el acuerdo de Escazú no se van a poder desarrollar ciertas actividades, ¿verdad? En El Salvador el presidente dijo que no se iban a poder construir casas para la gente que no tiene casa. Todos que son interpretaciones maliciosas y malintencionadas que no refieren al espíritu del proyecto y que en el fondo apelan a un temor de la pérdida de soberanía nacional, cuando por supuesto el acuerdo establece que ninguno de los compromisos que hacen los acuerdos, o sea, que hacen los estados en los acuerdos, significan eso, ¿no? No hay realmente una cesión de la soberanía nacional. Pero eso lamentablemente está muy instalado. Eh, bueno, vemos un desmantelamiento explícito e implícito de resguardos democráticos en temas ambientales y acá hay mecanismos distintos, ¿no? En países que están con agendas más escépticas a los problemas ambientales, por ejemplo Argentina, es muy claro a nivel legal cómo se están desmantelando muchos de los resguardos que existen para la protección ambiental y de la democracia ambiental. Sin embargo, vemos también que en países más abiertamente progresistas, por ejemplo, también hay, de manera tal vez más solapada, un desmantelamiento de ciertas medidas de protección o un silenciamiento de ciertos conflictos ambientales. Acá pensando especialmente en Colombia, Brasil y Chile, que son los países que miramos aquí.
O sea, en Chile estamos, por ejemplo, con una agenda legislativa que ha disminuido los estándares ambientales relacionados a la evaluación ambiental y a los permisos ambientales sectoriales, a pesar de que el gobierno sí se ha manifestado, por ejemplo, a favor del Acuerdo de Escazú. Entonces son procesos que no están pasando solamente en países abiertamente hostiles al tema ambiental, ¿ya? Eso es importante recalcarlo. Y por último, que esto también no podemos omitirlo, es que vemos una persistencia del extractivismo como la matriz definitoria de América Latina, es decir, países en los cuales muchas veces el Estado mismo está comprometido y es parte interesada en que las actividades extractivas, que son de alto impacto ambiental, continúen y muchas veces se profundicen, lo cual hace que este interés entre en conflicto con los intereses de de las comunidades afectadas de defender sus derechos. ¿Ya? Entonces, eso sigue siendo un bloqueo a que esta democracia ambiental se instale de manera realmente significativa. Y lo otro que identificamos son temas emergentes, que son básicamente decir, hay ciertas amenazas que no hemos podido, ciertos problemas que no hemos podido superar y que se profundizan, pero también temas emergentes que creemos pueden ser todavía abordados a tiempo. Y acá uno de los temas transversales a estos países es, por ejemplo, la instalación muy rápida de una agenda de construcción de infraestructuras de energías renovables. Ya la foto que les pongo acá es del Istmo Tehuantepec, en México, que ha sido un proceso de instalación masiva de parques eólicos que ha sido súper resistida de las comunidades, las que han enfrentado muchísima violencia. Y lamentablemente, si bien obviamente el cambio a energías renovables es importante y es un impulso que deberíamos celebrar, esto no puede ser perdiendo o bajando los estándares de democracia ambiental, ¿ya? Y lamentablemente estamos viendo que se está instalando este lenguaje de que ciertas actividades son estratégicas y que eso significa que se tienen que un poco pasar por alto ciertos estándares que tienen que ver con la participación, la transparencia, la rendición de cuentas. Y otro punto también regional que me interesaba destacar es que vemos que persiste una reticencia a detener la explotación de combustibles fósiles, a pesar de que en un momento, hace algunos años, parecía que había un impulso desde la región para declarar que América Latina iba a ser líder en detener la explotación de combustibles fósiles en el plazo corto, tener un plan para salir de eso. Sin embargo, ahora hemos visto que ese impulso se ha diluido y que muchos gobiernos han decidido mantener como el silencio respecto a esto y asumir que la explotación de sus yacimientos de combustibles fósiles va a seguir, ¿no? Y esto también es, por supuesto, no solamente un problema para el planeta, sino también para las personas específicamente en estos lugares de explotación, va a ser causa de un aumento de la conflictividad ambiental. O sea, eso es sin duda, como eso lo podemos saber por descontado. Lo otro que también sintetizamos en el artículo, o sea, en el policy brief, tiene que ver con la situación de personas defensoras ambientales. Acá no les quiero hablar todavía de cifras, sino que de nuevo de tendencias, ¿no? De cambios que estamos viendo en la región y también de ya patrones que están consolidados, ¿no? Primero, el reconocer y el recalcar que la violencia sufrida por personas defensoras ambientales se da desproporcionadamente en territorios indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades tradicionales y campesinas. Ya esto es una tendencia transversal en todos los datos que recopilamos. Y estas personas, ¿verdad?, están además atravesadas por toda una serie de opresiones sistémicas como el racismo, el sexismo, el estar lejos de lugares a los que pueden acudir por protección, por ejemplo, que suelen estar muy centralizados, y son estas personas las que están más expuestas y que sufren más la violencia. También que vemos que persiste la tendencia en América Latina de las llamadas zonas de sacrificio ambiental y zonas de alta conflictividad ambiental, que acá consideramos, de pronto hay zonas que son de alta conflictividad, por ejemplo en Colombia, que tiene más que ver con el conflicto armado, ya que con industrias en específico, pero se empieza a entrelazar también el conflicto armado y la presencia de grupos armados no estatales con el deterioro ambiental y por lo tanto con la violencia que sufren personas defensoras. Y que vemos también que estas zonas de sacrificio que históricamente han sido asociadas más al modelo de explotación fósil,
hoy día empiezan a aparecer relacionadas también a otras formas de explotación, ¿no? Eso también es algo que observamos. Y también empezamos a ver nuevas formas de violencia, se empiezan a diversificar las formas de violencia sufridas, ya yendo más allá, ¿no?, de la dimensión de los ataques letales, los ataques violentos, y vemos un incremento preocupante en todos estos países de lo que es las campañas de desprestigio, de amedrentamiento, el uso, por ejemplo, del litigio también como forma de desmovilizar y desincentivar a las comunidades para utilizar los mecanismos de justicia que tienen disponibles. Y por eso les pongo acá a la derecha, lo que ven es una portada de diario de Perú que salió hace unos tiempos, en la cual se refleja una gran campaña de desprestigio que se ha hecho contra organizaciones de la sociedad civil que monitorean la minería y el respeto a los derechos humanos que tiene que existir. ¿Ya? En Perú, lamentablemente, ahora se aprobó una ley que elimina o regula muy fuertemente la llegada de dinero de la cooperación internacional para que estas organizaciones funcionen. Y estas personas defensoras muchas veces son presentadas, ¿verdad?, maliciosamente como personas que hacen negocio de la resistencia a la minería. Entonces, ese es como un ejemplo muy reciente de las nuevas formas de violencia, que igual es un tipo de violencia que estamos observando. Y finalmente, no podíamos dejar de mencionar y de incluir en este análisis el tema de las finanzas climáticas, sobre todo ahora en camino a la COP30 que va a ser en Belén el otro mes. Eh, y acá solo insistir en que si bien el acuerdo de Escazú, por ejemplo, considera un fondo eh, que, que es creado por los mismos países que son parte para la implementación del acuerdo mismo, a nivel más nacional, a nivel de la implementación nacional de este acuerdo, eh, estamos viendo de que no hay mucha promoción realmente a la inversión pública que financie y que sostenga estos derechos, ¿ya? Y como les pongo ahí, un acuerdo sin implementación financiera se queda en buenas intenciones. O sea, no va a tener realmente tracción si es que no podemos financiar las instituciones que tienen que resguardar estos derechos. Ahora, a un nivel más internacional, creemos que es fundamental entender el financiamiento y el fortalecimiento de la democracia ambiental como crucial para la acción climática. Es decir, no va a haber acción climática exitosa si es que no tenemos democracia ambiental. Ya, esto es súper importante. Son objetivos que se fortalecen, no que compiten. Y sí, porque si no tenemos estos mecanismos de democracia ambiental y de resguardo fortalecido, ninguna meta que nos propongamos de acción climática va a tener realmente peso y va a poder ocurrir. Eso también es algo que damos cuenta y finalmente también esto es más amplio, ¿no? De que tanto en la acción climática como en el financiamiento de la democracia ambiental falta financiación directa a las comunidades y no por vía de la deuda, ¿no? Que lamentablemente en la acción climática ahora lo que se discuten son más que nada préstamos y los mecanismos de financiación directa sin pago de vuelta son todavía no alcanzan a hacer lo que hace falta. Bien, ahora ya para ir cerrando, solo quería comentar brevemente el anexo respecto a la situación de personas defensoras antes de pasar a las recomendaciones y dar la palabra a Nicolás y a ustedes. Y acá, bueno, nosotros trabajamos con el análisis y la perspectiva que toma Frontline Defenders. Y acá estos son los últimos datos que hizo esta organización para el año ya exactamente anterior. Y les pongo este mapa, bueno, que es respecto a personas defensoras de derechos humanos más allá, no es solamente de temas ambientales, ¿ya? Esto es más allá, pero gran parte de esto sí los podemos entender efectivamente como personas defensoras de derechos humanos ambientales en este entendimiento amplio que nosotros nos planteamos. Y solo para que vean aquí que en esta lista de los países más afectados tenemos varios países de América Latina y de hecho varios países de los que hablamos en este documento, que son Brasil, Perú, México y Colombia. Lamentablemente se ha vuelto ya un lugar común, repetido, decir que América Latina es el lugar más peligroso para defender el ambiente y eso sigue siendo así. Em, de los 324 casos de personas defensoras asesinadas a nivel mundial, casi el 80% se concentró en América Latina.
¿ya? Entonces, nuestra región tiene características que lleva a que esto sea una práctica particularmente peligrosa en nuestra región. Pero más allá de eso, no les voy a resumir país por país porque lo pueden revisar, los números específicos que nosotros recabamos, pero sí les quería hacer un comentario más, tal vez metodológico, más político respecto a de qué hablamos cuando hablamos de entender la situación de personas defensoras ambientales. Primero, esto es muy grave y muy urgente de abordar, que es la falta de datos, ¿ya? Como les pongo ahí, nosotros intentamos hacer un análisis para poder entender dónde ocurre, por qué ocurre, relacionado a qué industrias ocurre, o sea, poder desagregar un poco estos números y poder, que es la única forma de tener un enfoque más preventivo y poder abordar las cosas exactas, pero lamentablemente tenemos, todavía no hay una estandarización respecto a cómo entendemos los tipos de violencia, cuáles son los sectores involucrados, cuáles son los actores responsables, ya estos son datos súper negros, cuesta mucho de verdad dar cuenta de todas las situaciones de violencia que están pasando. De hecho, de lo que podemos estar seguras es que estos números que yo les doy están subreportados, ya, o sea, es definitivo que son más, pero que muchos de ellos no llegan a ser denunciados por una serie de obstáculos, ¿no? Desde el miedo hasta la incompetencia de las instituciones. Y lo que más me preocupa de esta falta de datos es que las formas menos como evidentes, se les pongo ahí, de violencia son fácilmente subreportadas, ¿ya? Y fácilmente quedan fuera de estos como, de estos como grandes paneos que hacemos de la situación, lo cual es muy peligroso porque si queremos detener la violencia contra personas defensoras es precisamente antes de que se lleguen las agresiones físicas potencialmente letales que tenemos que actuar. Entonces, tenemos que trabajar teniendo en mente que estas dos cosas respecto a la falta de datos están pasando. Y segundo, que tenemos que entender la violencia como un fenómeno complejo y compuesto. Y acá esto está también muy probado, que la muerte y las agresiones físicas letales suelen ser el último capítulo de una larga historia de violencia invisibilizada, violencia que muchas veces es desestimada como tal, y que esto está en muchas de las historias que después escuchamos que se hacen más mediáticas muchas veces, cuando implican, por ejemplo, la muerte de alguien, pero que no por eso las formas anteriores de violencia tienen que quedar fuera de nuestro radar. Y otra cosa que también observamos con preocupación es que existe también el riesgo creciente de que como en un intento de los estados de desentenderse de sus responsabilidades, estemos moviéndonos cada vez más a definiciones extremadamente angostas de lo que significa ser persona de derechos humanos ambientales, ¿ya? Nosotros, como les decía, trabajamos con una definición bien amplia de lo que es ser persona defensora, pero lamentablemente vemos cómo se intenta muchas veces instalar una idea de que para ser persona defensora ambiental hay que tener un cargo, hay que ser parte de una organización formal que trabaja en la defensa del ambiente, por ejemplo, cuando eso no es así, ¿ya? Entonces, eso tenemos que recalcarlo e insistir mucho en nuestras decisiones de política pública. Bien, voy a pasar muy rápido por las recomendaciones porque son también una conclusión, así que varias de estas cosas ya me escucharon decirlas y así le paso la palabra a Nicolás. Primero, la primera recomendación, bueno, la recomendación cero es para los países que no han firmado Escazú, es que firmen Escazú, háganse parte, ratifiquen Escazú en el caso de países que ya lo firmaron pero no lo han ratificado. Y luego de eso, hay que avanzar en construir un marco jurídico habilitante. ¿Ya? La mera firma no va a convertirse, hay que meterse, ¿verdad?, en los contextos jurídicos específicos de cada país. Segundo, lo que ya les decía, pero insistimos, de entender la violencia hacia defensores y defensoras como un gradiente, ¿ya? Un poco la manera del violentómetro de género, que creo yo ha sido como una herramienta bien útil para entender cómo se da la violencia de género, que parte con cosas que pueden ser invisibilizadas como que no son violentas, pero sí lo son, y trabajar desde ahí. Avanzar en sinergias con industrias emergentes y aquellas en expansión, ¿verdad? Lo que les decía, no dar por sentado que porque ciertos proyectos se hacen con un objetivo noble o con una idea de que, por ejemplo, esta minería va a ser para la transición, van a ser áreas no conflictivas, ya, o que no van a erosionar la democracia ambiental. Tenemos que enfrentar estos desafíos desde el principio.
de nuevo, el dinero, hay que fortalecer el presupuesto público para cubrir las necesidades de la garantía de estos derechos, si no, difícilmente van a hacer una diferencia. Tenemos que descentralizar los procesos y facultades a espacios intermedios y locales de gobernanza, ¿ya? Eso también desafío perpetuo de nuestra región, poder descentralizar. Y finalmente, incorporar el desarrollo de infraestructura digital pública y mecanismos de gobernanza digital participativa que creemos son como los aliados que tenemos que tener para hablar realmente de democracia ambiental como parte de la gestión diaria de todas nuestras instituciones, sobre todo, como les decía en el punto 5, aquellas que son espacios más locales. Y con eso les agradezco, doy término a la presentación y les voy a poner ahí el link para que puedan descargar el documento si les interesa verlo. Y con esto le quiero dar paso a Nicolás Cándido para que nos comente también este documento que bueno, Nicolás es investigador asociado de Plataforma CIPO, es doctorando en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica en Río de Janeiro y posee una maestría en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Nicolás, te agradezco mucho haber aceptado la invitación de venir hoy, así que te paso la sala para ti y te escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Para mí es un placer estar aquí contribuyendo con una discusión tan central. Estamos desenvolviendo esta parcería, CIPO y Fundación Ciudadana Inteligente en el tema de la participación. Para nosotros es crucial traer la cuestión democrática para los debates ambientales, de la agenda ambiental y de las negociaciones, ¿sí? Y para contribuir con ese debate, voy apenas poner una presentación para que tengan una idea de las cuestiones. Entonces, pienso que pensé en contribuir con este debate y con la presentación muy excelente de Gaby, trayendo un poco de cómo, do que está en qué cuestión en esta sinergia entre Escazú y la Convención de Belén. Pero entendiendo cuál es la potencia, cómo se da esta oportunidad de conectar estos dos acuerdos. Y pienso que para eso puede ser importante el positivo y políticas nacionales que ya son implementadas, pero pueden avanzar con la voluntad política del poder ejecutivo. Entonces tenemos la ley de acceso a la información ambiental, las políticas nacionales de protección de defensores, todo eso generando un ambiente político institucional favorable. Pero estas mismas oportunidades son limitadas por la desprotección de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, por la demora en la entrega de titulación de tierras, el avance de la actividad minera y la exploración de combustibles fósiles, como bien mencionó Gaby, que son problemas que atingen la región, claro, pero Brasil de manera particular en algunos casos. Pienso que dentro estos obstáculos hay algunas características comunes. Entonces, una de ellas es cómo con ellos podemos mirar una influencia asimétrica de grupos empresariales y del agronegocio en la política nacional. Si vemos cómo hay un alineamiento de parlamentares y grupos parlamentares enteros con este tipo de lobby, causando retrocesos, incluso cuando existe voluntad política del Ejecutivo. Entonces, hay ese ambiente favorable, pero el ambiente parlamentar está deteriorando muchos de esos avances, con la coordinación con esos grupos de gran influencia, ¿sí? Un ejemplo que ficou claro en Brasil es la influencia de la PL de la devastación, que llamamos de PL de la devastación. Sí, el proyecto de ley que amplía el autolicenciamiento ambiental
sin, o sea, sin análisis técnica previa hecha por otras entidades, mediante lo que se llamó licencia ambiental especial, llamada LAE. Esto para emprendimientos considerados de mediano porte o con potencial o menor potencial de contaminación. Entonces, es una ley que genera el desmonte del estructura de protección ambiental, ¿sí? Un desmonte que pone en riesgo la vida de los defensores porque los proyectos avanzan sin transparencia y sin la debida análisis. Y fue una ley aprobada en la Cámara brasileña y en el Senado. Hoy el proyecto recibió el veto del presidente Lula, pero no total, sí. Lula vetó 63 dispositivos, incluyendo un importante que él vetó, que es lo que restringía la consulta previa a los pueblos indígenas y quilombolas para estas actividades. Eh, pero los retos son una señalización importante de la voluntad política del Ejecutivo de mantener la protección ambiental, pero también sufrieron la presión de ese Congreso aliado a los lobbies, porque los vetos mantuvieron la ley implementada, la limitación, limitándola, claro, a emprendimientos de pequeño porte, pero aún está allá la licencia especial. Eh, entonces hay una flexibilización de este proyecto, pero no hay un refuerzo a la protección y transparencia como contrapunto, ¿sí? Entonces, aún de eso, allá de eso, el Congreso sigue reaccionando a los vetos. Entonces, hay hoy una medida provisoria y un proyecto de ley, una medida provisional, perdón, en un proyecto de ley eh, que corren el riesgo de acoger nuevamente estas enmiendas peligrosas que estaban aparentes con el PL. Entonces, lo que vemos son programas nacionales que traen oportunidades, como hay en el post-brief, pero amenazados por un Congreso dispuesto a desarticular las protecciones legales existentes. El mismo Congreso de que dependemos para ratificar Escazú en Brasil, que aún no ratificó, ¿sí? Por eso pienso que en el ambiente regional tenemos una oportunidad. Y claro que en el Congreso también, porque hay grupos parlamentarios dispuestos a avanzar positivamente con la cuestión ambiental. Y CIPO tiene trabajado con la agenda de la diplomacia parlamentar para apoyar estos grupos. Pero lo que venimos también aliado a eso es que en el espacio regional el gobierno ha encontrado mayores vías de materializar su voluntad política en el tema ambiental. Y uno de los mayores ejemplos de eso es justamente la Declaración de Belén. Entonces, eh, yo quería, aquí sí. Entonces, declaración, Gaby ya presentó muy bien, no voy a repetir, pero yo quería apenas destacar los puntos de la declaración que tienen a ver con la participación en la democracia ambiental. Y la verdad, este tema de la participación es transversal a la Declaración de Belén, a la Convención de Belén, ¿sí? Porque abarcan la mayoría de los compromisos y mecanismos previstos. Tenemos aspectos como profesión de servicios específicos para las comunidades locales, garantía de salvaguardas ambientales para los pueblos indígenas, protagonismo de estos pueblos y de las comunidades tradicionales, y una innovación importante de la Declaración de Belén, y que es uno de los desafíos que Gaby citó, mencionó, es la cuestión de los mecanismos. Hay previsto en la declaración mecanismos específicos para la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales. Y uno de ellos, ya adiantando un punto, uno de ellos que es el mecanismo amazónico para los pueblos indígenas, fue instalado oficialmente en la última reunión de los presidentes de OTCA
en Bogotá en agosto de este año. Entonces, hay hoy un mecanismo establecido en Noticar con las reglas de funcionamiento de manera participativa y que hay toda una construcción. Entonces, hay aquí innovaciones importantes. Y pienso que es una respuesta importante para este contexto nacional restricto, porque la declaración fue el resultado de la convocación hecha por el gobierno brasileño para que reuniese los 8 presidentes de los países amazónicos. Esos presidentes atendieron la convocación internacional en un espacio de voluntad política regional para el avance de la democracia ambiental. Específicamente, entonces, con estos temas, ¿sí? Eh, claro, también hay que mencionar aquí, acá un proyecto que no es de la óptica, pero que quiere intervenir en la óptica y que es de la sociedad civil y de las comunidades, que es la propuesta de una óptica social, ¿sí? Esa es una propuesta del Foro Social Panamazónico, el FOSPA, para crear un mecanismo oficial regular ocupado por diferentes sectores de la sociedad que oriente la tomada de decisiones en la óptica. Entonces, esto ganó energía con la Declaración de Belén. Hay debates para poner en práctica. Eh, Quiero presentar brevemente que Plataforma Cipo hace un seguimiento de la Declaración de Belén, de su implementación precisamente con una metodología que va registrando lo que se ha hecho en torno de la declaración, las acciones de implementación. Lo que hacemos es clasificar estas acciones en niveles de avance de la implementación, ¿sí? Desde la demostración de interés hasta la generación de impacto. Y lo que vimos es que eh, lo que vimos es que la declaración eh, avanza para la de la demostración. Hay encuentros importantes entre los países, los técnicos, las autoridades. Hay redes que están se formando en mecanismos. Mencioné el mecanismo de pueblos indígenas, pero también redes más técnicas para la gestión ambiental de la región. Hay transversalmente, más una vez en la declaración, la importancia de que todas estas redes y mecanismos sean participativos, con injerencia de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Pero el trabajo concreto de esas redes y mecanismos sigue concentrado en grupos y encuentros específicos sin instrumentos que aceleren la coordinación entre estos grupos, ¿sí? Que puedan estructurar la implementación de las iniciativas, convocando también otros actores como financiadores, sociedad civil, otros grupos. Entonces, tenemos el mecanismo de pueblos indígenas, pero otros mecanismos importantes como lo propio observatorio para la situación de las personas defensoras de derechos humanos que está en la declaración no avanzó. La análisis que hicimos en Cipoco en este seguimiento es que los encuentros no produjeron aún instrumentos para coordinar los grupos entre sí y estructurar la implementación, haciendo una implementación importante, pero aún en clústeres, ¿sí? En grupos que responsabilizan por sus nódulos, pero no más allá. Eh, y para concluir, es por eso que acreditamos que la COP30, eh, incluyendo innovaciones importantes de la presidencia brasileña de la COP30, como la perspectiva del mutirão, la coalición por la integridad de la información, sí que fue lanzada también por Brasil y otros actores. Esto construye un momento fundamental para formalizar y difundir los instrumentos que necesitamos en la cooperación regional para avanzar con la cuestión de la participación. ¿Sí? Pero acreditamos también que esto solo va a avanzar con una coordinación de acciones verdaderamente diversa e inclusiva, en que cada paso se consolide un ambiente regional favorable
que no reproduzca los obstáculos nacionales, ¿sí? De grupos de mayor influencia, este tipo de entrave. Por eso, hay que se avanzar con, por ejemplo, la ótica social, pero también encarar esta jornada de declaración de Belén hasta la COP30 también en Belén, como parte de los compromisos de Escazú, como parte de la movilización de la población en general y de los varios actores de América Latina y Caribe para una efectivación de compromisos ligados a la participación. Entonces, con esto encerro muy queriendo oírlos sobre esas perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Yo tuve la suerte de escuchar antes a Nicolás también presentando su monitoreo del avance de la convención y es increíble el trabajo, así que también les invito a mirarlo con más detalle porque ese tipo de, perdón, de la declaración, ese tipo de trabajo creo yo es el que crea realmente la presión para que las cosas vayan avanzando. Así que muchas gracias de nuevo, Nicolás, también por todo lo que hacen en CIPO. Y bueno, ya nos hemos comido buena parte de la hora, pero no quería cerrar sin abrir el espacio para preguntas, comentarios, compartir tal vez también algo que se les haya ocurrido escuchando estas presentaciones. Nos interesa mucho saber también cómo están viviendo esto, si es que son de organizaciones, de territorios, de personas también que están trabajando en democracia ambiental. Nos interesa, por supuesto, escuchar su comentario. Así que no sé si alguien se entusiasma antes de despedirnos para hacer esto. Pueden levantar la manito o tal vez solo desmutearse y decir algo. Ah, bueno, gracias, Nicolás. Sí, les pusimos ahí en el chat tanto los documentos del Policy Brief que les comentaba yo en español y en portugués y la investigación de la Declaración de Belén que han hecho desde Plataforma CIPO. Bien, si no hay preguntas, comentarios, estamos de acuerdo totalmente con todo lo que hemos visto. No hay nada más que decir. Bueno, a veces cuesta romper el hielo, pero bueno, si no hay más preguntas, entonces yo me pasaré a despedir. Eh, Veo, ¿no? ¿No veo manitos? Perfecto. Bueno, les agradezco mucho por haber participado. Ojalá les sirvan los documentos, ojalá ayuden a crear diálogo, a plantear preguntas nuevas y en cualquiera sea el contexto que se preocupan de la democracia ambiental, nada, mucha suerte con el trabajo y nos estaremos viendo en alguna otra instancia de conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Nos vemos.